vivo. Gloria a Dios en el cielo y su paz al que lo ama. Gloria a Dios en el cielo y su paz al que lo ama. Dios está vivo, Él no está muerto. Dios está vivo, Él no está muerto. Oh, mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Gracias, Liliana. Que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Él. Vamos cantando con todo su poder. No te avergüences, alaba a tu Señor. No te avergüences, alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Él. No te avergüences, alaba a tu Señor. Alza tus brazos, alaba a tu Señor. Alza tus brazos, alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Él. Alza tus brazos y alaba a tu Señor. No hay Dios tan grande. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios en este sábado de la séptima semana del tiempo pascual, sábado 30 del mes de mayo del 2020. Agradeciéndole a ustedes, mis queridos hermanos, que siguen esta transmisión en vivo a través del Facebook. Dios les pague y por permitirme llegar a cada uno de ustedes. Saludo por aquí cariñosamente a Liliana María Iral, también a Armando Orellana Laguna,
También un saludo muy especial para él, que el Señor le bendiga. Armando Orellana Laguna. Bueno, y para todos los demás que me están viendo y los que me verán en el transcurso del tiempo, también mi saludo en el Señor en este día. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial para dar inicio a esta transmisión de este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de encontrarnos hoy y reunirnos una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras según tu voluntad. Amén. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, haced elocuente la mía también. Haced descender sobre ella todas vuestras bendiciones. Dadnos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abrirnos la entrada a la ciencia divina, Jesucristo. Dirige nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a feliz término. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, ya hemos colocado en las manos del Señor. Ahora los invito para que abramos el corazón. Vamos a colocarnos en la presencia del Señor, pero para escuchar su palabra. Las lecturas que la iglesia nos regala para la liturgia de este sábado en las horas de la mañana, porque ya después de las 6 de la tarde serán las vísperas o la vigilia mejor de la fiesta de Pentecostés que celebraremos con la gracia de Dios en el día de mañana. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, versículos 16 al 20 y versículos del 30 al 31. Una vez que entramos a Roma, le permitieron a Pablo permanecer en casa privada, acompañada del soldado que lo custodiaba. Pasado 3 días, convocó a los judíos más notables. Una vez reunidos, les dijo: hermanos, yo no he hecho nada contra nuestro pueblo, ni contra las costumbres de nuestros mayores, pero me pusieron preso en Jerusalén y me entregaron a los romanos, y ellos, después de haberme interrogado, querían dejarme en libertad por no encontrar en mí motivo ninguno para condenarme a muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi obligado a apalear al emperador, aunque no es que tenga ninguna acusación que hacer contra mi nación. Por esta razón los mandé llamar para saludarlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas por creer que la esperanza de Israel no ha sido vana. Y así permaneció Pablo 2 años completos en una casa que había tomado en arriendo, y recibía a todos los que iban a visitarlo, y predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin obstáculo alguno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Ahora los invito para que nos unamos al siguiente salmo, al Salmo 10 con la siguiente antífona. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su rostro en el cielo. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo detesta, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán su rostro. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, en el capítulo 21, versículos del 20 al 25. Yendo Pedro con Jesús, se volvió y vio que detrás de ellos iba el discípulo a quien Jesús tanto quería, el que en la cena se había recostado en el pecho de Jesús y que había preguntado al Señor quién era el que lo iba a traicionar. Al verlo, le preguntó Pedro a Jesús: Señor, ¿y con él qué va a pasar? Jesús le respondió: si yo quiero, él seguirá presente hasta mi vuelta, y eso no es cosa tuya. Tú sígueme. Por eso corrió entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no iba a morir. Pero Jesús no dijo que no iba a morir. Lo que dijo fue: si yo quiero, Él seguirá presente hasta mi vuelta, y esa no es cosa tuya. Este discípulo es el que da testimonio de esas cosas y el que las escribió, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Pero Jesús realizó muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, creo no cabrían en el mundo los libros que habría de escribirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la palabra de Dios, ya hemos escuchado lo que el Señor nos dice hoy en su palabra. Ahora vamos a escuchar el mensaje que el Señor quiere regalarnos para todos y cada uno de nosotros. También quiero saludar a María Agustina Zumba. Dice: buenos días, bendiciones, saludos también para usted. Dice que de Ecuador, bueno, el Señor la bendiga en esta mañana y derrame muchas bendiciones sobre cada uno de sus familiares. El Señor escribe la historia con cada uno de nosotros. Estamos, mis queridos hermanos, en la última semana y prácticamente en el último día, prácticamente, del tiempo de la Pascua. En las lecturas de hoy aparecen las figuras más significantes o más significativas de la iglesia primitiva. Son nuestros padres en la fe, los primeros testigos y los primeros predicadores de la buena nueva de Jesús, que Él es nuestro Salvador. El pasaje, mis queridos hermanos, del libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta la presencia de Pablo en Roma, deportado desde Jerusalén por su alegato y por su alegato de ciudadanía romana, para defenderse de las acusaciones y de la condena y de su propio pueblo judío. Allí, mis queridos hermanos, permanece Pablo durante 2 años con una relativa libertad hasta que consigue la libertad sin cargo alguno. También saludo a Bellaluz López Hernández, buenos días, que Dios le bendiga. Bueno, para usted también, que el Señor le regale muchas bendiciones. Pues entonces, mis queridos hermanos, allí nos encontramos a Pablo con una aparente libertad. Allí permanece durante 2 años. Con una relativa libertad hasta ser liberado sin ningún cargo por absoluto. Y Pablo, mis queridos hermanos, pese a su penosa situación de cautividad, convoca a los judíos principales para transmitirles la verdadera tradición del Mesías. Qué importante San Pablo, después de ser un enemigo de la iglesia, después de ser un enemigo de los cristianos, después de ser un enemigo de Cristo,
cuando tiene esa conversión, es un hombre que verdaderamente asumió con valentía y con fuerza, sin importarle las persecuciones, sin importarle todo lo que le viniera encima, con tal de ser un gran apóstol del Señor Jesucristo. Vemos hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles que lo tuvieron preso por anunciar a Cristo, pero eso no le impedía a él seguir anunciando al Señor. Y Pablo, pese a su penosa situación de cautividad, convoca entonces a los judíos principales. ¿Para qué? Para transmitirles la verdadera tradición mesiánica. Jesús es el Mesías crucificado, pero también es el Mesías resucitado por Dios, el ungido de Israel, en quien se cumplen las promesas, en quien se cumplen las profecías y la esperanza del pueblo elegido de Dios. Repite, mis queridos hermanos, su predicación de Jerusalén, que Jesús es el elegido que trae la salvación y la esperanza para el pueblo de Israel y para todas las naciones del mundo entero. Mis queridos hermanos, este cumple el plan de Dios, que en Jesús nos hemos hecho hijos de Dios por la gracia que hemos conseguido en la persona de Jesús, en quien tenemos la redención y la remisión de nuestros pecados. Se abre un nuevo tiempo, mis queridos hermanos, el tiempo del reino de Dios y de la expansión del Evangelio de Jesús por todo el mundo. Pablo, mis queridos hermanos, es completamente valiente y decidido, pese a conocer su condición de reo, porque era un reo, porque mataba a los cristianos por decir que eran seguidores de Jesús. A pesar de que él sabía su condición de que era un reo, Pablo es completamente valiente y decidido, a pesar de su condición que sabía que era un reo. Podía ser condenado, pero trabaja y confía en la actuación del Espíritu de Dios que nos suelta las riendas de las historias. Entonces San Pablo confía en esa gracia del Espíritu Santo. Por eso él no tenía miedo en anunciar a Cristo el Señor, sin importar lo que le viniera encima, porque él confiaba en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo era el que hablaba por él. Él iba a poner las palabras necesarias, le iba a dar la valentía y la fuerza y la energía y las ganas para anunciar a Cristo sin miedo, a pesar de las persecuciones que le podían enfrentar por eso. Entonces, mis queridos hermanos, aquí esto podemos tomarlo para nuestra vida. Nosotros debemos confiar también en la gracia y en el poder del Espíritu en cada uno de nosotros. Pablo nos enseña, mis queridos hermanos, a creer en la presencia salvífica del Espíritu que deja a su iglesia. Y es ser valientes y ser constantes en la transmisión del Evangelio de Jesús, predicando primero con la vida y también con la palabra y luego con el ejemplo. Entonces, esto es lo importante, que Pablo nos da a nosotros hoy una gran enseñanza, una gran moraleja para nuestra vida, a creerle en la presencia salvífica del Espíritu que no deja a su iglesia, y ser hombres y mujeres valientes, berracos como decimos, y constantes en la transmisión del Evangelio de Jesús, predicando primero con nuestra vida, con nuestras palabras, pero principalmente con nuestro ejemplo. Yo les he dicho muchas veces, el ejemplo arrastra. Yo no puedo decir ni una sola palabra, pero si mi ejemplo es verífico a los ojos de la humanidad, mi solo ejemplo puede arrastrar. Yo también les he dicho muchas veces, la Biblia que muchos lean será tu vida. La vida de nosotros, nuestro testimonio, será la Biblia que muchos pueden leer. Entonces, por eso, mis queridos hermanos, lo importante es transmitir el Evangelio, de dar a conocer a Jesucristo y su Evangelio, su palabra, es primero con nuestra vida.
pero también con nuestras palabras. Pero lo principal es el ejemplo, porque el ejemplo arrastra lo que sea. Viviendo la gracia del Señor con una presencia alegre, confiada y entregada a los demás. Ahora pasando al Evangelio de San Juan, profundizando el misterio de Jesús en una fe personal agradecida. Este fragmento, mis queridos hermanos, del epílogo del Evangelio de Juan, recoge la aparición de Jesús resucitado en Tiberíades, con la narración de una pesca milagrosa, la elección de Pedro como pastor del rebaño de Jesús y finalmente delegado del discípulo amado, testigo veraz de las andanzas de Jesús en este mundo. Juan, mis queridos hermanos, quiere dejarnos muy claro para la iglesia, para nosotros, para la primera comunidad cristiana y hoy para nosotros, la nueva iglesia, quiere dejarnos muy claro que en esa iglesia naciente la trascendencia de la vida de Jesús como manifestación progresiva del Logos, es decir, de la palabra, principio de su evangelio, que a través de su vida pública va revelando el misterio de los designios del Padre y la realización de su plan salvífico. Eso es lo que quiere Juan dejarnos hoy a nosotros como iglesia en nuestra vida, la manifestación progresiva de Jesús que se va manifestando y va dando a conocer en la vida pública del designio de Dios Padre y la realización de su plan salvífico en el mundo. Este plan, mis queridos hermanos de Dios, tiene su cumplimiento decisivo en la exaltación por la cruz y la resurrección gloriosa del Señor. En este fragmento, además, San Juan sale al paso de un rumor de mortalidad mediante el diálogo entre Jesús y Pedro. Si quiero, dice el Señor en el diálogo que tiene Jesús con Pedro, cuando Pedro le dice, ¿y aquel qué va a pasar con aquel? Y Jesús le dice, si yo quiero que quede hasta que yo vuelva a ti, ¿qué? Tú sígame, le dice Jesús a Pedro. Es decir, como que el Señor reprende a Pedro, ¿y usted qué le interesa? Si yo quiero que ese que viene detrás de mí o que viene detrás de nosotros permanezca hasta mi vuelta, ese es mi problema, no es el tuyo. ¿A usted en qué le afecta eso? Las decisiones las tomo yo. Tú sígame. Mis queridos hermanos, el Señor también nos hace a nosotros la misma invitación. ¿Y usted qué le interesa lo que el Señor haga con otro? Tú sígame, tú decidas por seguirme, no se preocupe por los demás. Busque tu salvación. Tú busque tu salvación, no se preocupe por los demás. Cada cual buscamos el camino de nuestra salvación. Lo primordial para el evangelista, es decir, para San Juan, no es la posible inmortalidad, sino el seguimiento del Señor. Eso es lo importante para el Evangelio de San Juan. Por eso dice, ¿y tú qué? ¿Eso a usted en qué le afecta? Tú sígame. Lo importante no es la mortalidad o la inmortalidad del ser humano, sino el seguimiento del Señor. El seguimiento del Señor. Jesús siempre nos llama a seguirle. Esa es la decisión trascendental para todo discípulo. Sigue, dice el Señor. Esa es la decisión para usted, mi querido hermano, mi querida hermana. Esa es la decisión para mí también. Ser seguidores del Señor, seguir al Señor. Lo demás vendrá por añadidura. Es el cumplimiento de la promesa de la propia vocación, la gracia a la que estamos llamados. Seguirle es identificarse en la vida de Jesús para asimilarnos en ser hijos de Dios. Seguirles es aceptar a Cristo como luz. Seguirle es aceptar a Cristo como camino. Seguirle es aceptar a Cristo como verdad y vida y poder entrar en el misterio del amor del Padre para con nosotros.
Jesús, mis queridos hermanos, nos hace una oferta personal para que le reconozcamos y le sigamos sus enseñanzas, particularmente la del amor fraterno que llena todo el Evangelio de Juan. Durante todo ese tiempo de la Pascua leímos casi todo el Evangelio de San Juan, o todo, mejor dicho, y siempre Juan fue insistente en el amor, en el amor, y el amor, y el amor, y parecía que todos los días estuviéramos leyendo siempre el mismo fragmento del Evangelio, el amor, el amor. Entonces Jesús nos está invitando a que le sigamos en sus enseñanzas, particularmente viviendo, haciendo vida y practicando el mandamiento fraterno del amor. Mis queridos hermanos, un amor que ha de impulsarnos a ser gratuitos, a ser solícitos y a ser constantes en procurar el bien a nuestros hermanos, incluso con el sacrificio de nuestras propias vidas, como Jesús nos enseñó. No hay límites ni fronteras en el amor. Así termina Juan su evangelio, certificando sus recuerdos y su admiración. El discípulo amado manifiesta su reconocimiento y su fidelidad a Jesús con la transmisión veraz de sus escritos. Ahora, para nosotros, ya como último de esa reflexión de la lectura de hoy, hagámonos estas preguntas. ¿Estamos dispuestos a aceptar esa relación personal de Jesús que mediante toda nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a aceptar esa relación personal de Jesús que nos ha dado mediante toda nuestra vida? ¿O no estamos dispuestos a aceptarla, mis queridos hermanos? El Señor nos invita a aceptar esa relación, pero depende de nosotros, de usted y de mí, si la aceptamos o no la aceptamos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, el programa que también, o el tema, mejor dicho, que también quiero compartir con ustedes en el día de hoy es el siguiente. ¿Qué dice la Biblia sobre el pecado? ¿Qué es el pecado? Definición del pecado. El pecado lo define San Agustín como toda palabra, todo acto o deseo en contra de la ley de Dios. La definición clásica de pecado es la transgresión voluntaria de la ley divina. Transgresión, es decir, violación o desobediencia. Voluntaria, porque se trata no solo de un acto puramente material, sino de una acción formal, advertida y consentida. De la ley divina, o sea, de cualquier ley obligatoria, ya que todas reciben su fuerza en la ley eterna. Esa es la definición de pecado, mis queridos hermanos. Entendamos qué significa pecar. El pecado es la gran estafa y la gran canallada. Lo explico con dos ejemplos, mis queridos hermanos. Primer ejemplo, el pecado, la gran estafa. Un niño de 6 años iba por la calle y se encontró un billete de $100. Caminando contento por el acontecimiento, se lo mostró a otro niño de 10 años y tuvo con él la siguiente conversación o el siguiente diálogo. El niño de 6 años dice: mira lo que me he encontrado. El niño de 10 años le dice: aleja ese billete de mí. ¿No ve que está sucio? No vale nada. En cambio, yo tengo un sabroso y delicioso caramelo. El niño de 6 años dice: bueno, solo porque me has caído bien te lo cambio. El niño de 6 años dice: ¿no quieres cambiarme el billete por tu caramelo? El niño de 10 años le responde: bueno, solo porque me has caído bien te lo cambio. El niño de 6 años se va contento pensando
hay que ver ese niño tan grande y tan tonto. Me ha cambiado un sucio pedazo de papel por un caramelo. Lo que pasa es que soy muy listo, es decir, yo soy muy vivaracho. El niño pequeño no sabía que con el billete de $100 hubiera podido comprar 1000 caramelos y que realmente ha sido estafado. La verdad es que así somos nosotros cuando pecamos. Nadie puede ganar pactando con el diablo, ya que el diablo es ciertamente más inteligente que nosotros. Tiene inteligencia de ángel y cualquiera que pacte con él, pues está estafado. Él nos ofrece un caramelo, un disfrute pasajero y nos quita lo realmente eterno, lo realmente valioso, la gracia de Dios. Al perder la gracia de Dios, estamos muertos espiritualmente, como lo dice las Sagradas Escrituras. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23. Morir, mis queridos hermanos, morir sin gracia de Dios nos lleva a la condenación. Por eso debemos estar siempre preparados, porque no sabemos cuándo moriremos. Velad pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese que a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría velando y no permitiría que le robase su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre, quien es pues el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso frente a su servidumbre para darle la comida a su tiempo. Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentra haciéndolo así. Yo os aseguro que lo pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si el mal sirvió para que él se alejara del Señor, entonces no podrá conseguir el favor de Dios. Mis queridos hermanos, eso hace en el primer ejemplo del pecado, el pecado como una estafa. Segundo ejemplo, el pecado, la gran canallada. Había una vez un hombre rico que tenía una gran fortuna y decidió confiársela a un gran amigo para que la invirtiera en la bolsa de valores. Cuando el amigo recibió el dinero, en vez de invertirlo, compró un anillo de diamante. Se lo regaló a la esposa de su amigo rico. La sedujo, la conquistó y se la quitó. Aquí vemos, mis queridos hermanos, un hombre que se ha comportado como un gran canalla, ya que con lo mismo que ha recibido del amigo, le ha utilizado para ofenderle. Pues la verdad, así somos nosotros. Ofendemos a Dios con los mismos tesoros que Dios nos ha dado. A muchas mujeres Dios les ha dado el don de la belleza y la vemos posando en revistas de pornografía, a otros en revistas de cosas de licor, en fin, de una cosa inmundas que las vemos. A otros hombres les hace bien parecido y tienen tantas mujeres como pueden engañar. A otros hombres les ha dado el don de la inteligencia y los vemos realizando las más increíbles estafas. ¿No son esos regalos que Dios nos ha dado? ¿No nos damos cuenta que con el pecado tomamos esos regalos y los ponemos al servicio del peor enemigo de Dios, es decir, del diablo, del pecado, dando la espalda a quien realmente nos lo ha dado todo?
y nos ama, y poniéndonos del lado de quien nos odia terriblemente y quiere la muerte eterna para nosotros, es decir, Satanás, el diablo. Eso hacemos cuando nosotros utilizamos los dones y los carismas y los talentos, las cualidades, la belleza que el Señor nos ha dado, para con esos dones, carismas y cualidades y bellezas revolcarnos en el pantano del pecado, para revolcarnos en la inmundicia del pecado. Como ya les decía, hay mujeres que son hermosas. La belleza que el Señor les ha dado es impresionante, pero utilizan su belleza para hacer portadas de revistas de pornografía, de páginas de pornografía, de una cosa y otra. Hombres que también Dios les ha dado una inteligencia inmensa, unos dones, unas capacidades, y los utilizan para estafar, para robar a los demás. Mis queridos hermanos, esos son regalos que Dios nos ha dado a nosotros, y con esos mismos regalos que Dios nos ha concedido en su infinito amor, con esos mismos dones y esos regalos de Dios, ofendemos al que nos los ha dado. Es decir, nos volvemos enemigos de quien nos ha dado esos regalos, esas bellezas y esas maravillas a nuestra vida, y nos hacemos amigos del demonio, de Satanás, que solamente es nuestro enemigo de la salvación, que no solamente quiere que nos condenemos. Mis queridos hermanos, el pecado nos hace esclavos. Mira, una persona que vive en el vicio es una persona esclava del maldito vicio. Sea el cigarrillo, sea la marihuana, sea la coca, sea lo que sea. Una persona que es alcohólica vive esclava del maldito licor, de los orines de Satanás. Por eso es, el licor es los orines del diablo. Una persona que es infiel a su esposa, un hombre, una mujer, vive esclavo de ese pecado de la infidelidad a su pareja. Una persona que es depravada sexualmente, su pecado lo esclaviza a seguir depravándose a todo momento en el pecado sexualmente. Mis queridos hermanos, el pecado nos vuelve esclavos. Mis queridos hermanos, cuando pecamos, nos hacemos esclavos del pecado. Cristo nos lo explica de la siguiente manera. Jesús les respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo os da libertad, seréis realmente libres. Juan 8, 34, 36. Vuelvo y lo repito. Jesús le respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el Hijo se queda para siempre. Sí, pues el Hijo os ha dado libertad, seréis realmente libres. Juan 8, 34, 36. En el libro de la imitación de Cristo dice: resistiendo pues a las pasiones y no doblegándose a su yugo como esclavos, es como se halla la verdadera paz del corazón. Imitación de Cristo, numeral 6-7. Y cuando más tardo y perezoso es uno en oponerle resistencia, tanto más débil se va tornando cada día, y el enemigo, el diablo, Satanás, el pecado, cobra mayor fuerzas contra él. Imitación de Cristo, numeral 13-21. La esclavitud del pecado destruye nuestra voluntad. Si no forjamos una voluntad fuerte, no podemos seguir a Cristo. La esclavitud del pecado destruye nuestra voluntad, y si no forjamos una voluntad fuerte, resistente, podemos
no podemos seguir a Cristo, mis queridos hermanos. Cristo nos exhorta a temer al pecado. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel a quien puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Mateo 10:28. Es decir, tenerle miedo al Señor, que es el que puede llevar este cuerpo con nuestra alma al mismísimo infierno. Mis queridos hermanos, no teméis a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel a quien puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Mateo 10:28. ¿Y quién es el que nos puede llevar a la condenación? Nuestro pecado, nuestro enemigo, Satanás, el diablo. Rectifico que ahorita dije que el Señor nos puede llevar a la condenación. No, me retracto ahí porque ahí dije una pequeña herejía. Me disculpan, mis queridos hermanos. El que nos condena, el que nos puede llevar a la gehenna, el que nos dice Mateo 10:28, al quien le debemos verdaderamente tener miedo es al diablo, a Satanás, a Lucifer, al demonio, al pecado. Porque es que el diablo es el padre del pecado. A ese es que le tenemos que tener miedo, porque es el que nos puede llevar a la gehenna, al infierno, a la condenación. No es Cristo el que nos condena, por eso rectifico. No es Dios el que nos condena, porque Él vino para salvarnos, no para condenarnos. Es usted y soy yo, con mis actos pecaminosos, depravados, que busco la condenación. Por eso dice el libro del Eclesiástico: como de serpiente huye del pecado, porque si te acercas te morderá. Dientes de león son sus dientes, que quitan la vida a los hombres. Eclesiástico 21:2. Y Cristo nos pide que hagamos lo que sea necesario para apartarnos de la ocasión de pecar. Dice así: sí, pues tu ojo derecho es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te convienes que se pierda uno de tus miembros, que con todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Mateo 5, versículos 29 al 30. Con esta hipérbole, Cristo nos enseña que no es suficiente, por tanto, proponernos no pecar, sino proponernos decididamente apartarnos de cualquier ocasión que nos pueda llevar a pecar. Vuelvo y les repito, las cosas y las personas nos sirven en cuanto nos acerquen a Dios. Pero si una persona me sirve es para llevarme a la condenación, al infierno, a apartarme de Dios, amigo, hermano y hermana, deséchelo. Si las cosas que nos rodean nos están sirviendo es para llevarnos a la condenación, amigo, hermano y hermana, deséchelo. Si una amistad, si un lugar determinado, un programa de televisión, un programa de radio o cualquier otra cosa puede llevar a pecar, es necesario apartarnos con voluntad propia de ellos. Porque si seguimos siguiéndole sus pasos, seguimos siguiendo al demonio para los infiernos. Porque usted y yo, los que nos condenamos, no es Cristo el que nos condena, no es Dios el que nos condena, es nuestras actuaciones pecaminosas, es nuestro pecado, es nuestra voluntad inclinada al pecado la que nos lleva a condenarnos. Hermanos, ¿qué hacer si ya hemos pecado? Si hemos cometido pecado grave, debemos arrepentirnos de nuestro pecado, formar un verdadero propósito de enmienda y acudir a un ministro, un sacerdote, para confesar nuestros pecados. Los sacerdotes recibieron de Cristo la autoridad
para perdonar los pecados. A quien perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Juan 20, 23. Y en la Biblia, mis queridos hermanos, vemos que los pecados deben confesarse. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Santiago 5:16. Ya desde tiempo de Cristo, los creyentes acudían a los apóstoles a confesar los pecados. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar sus prácticas. Hechos 19:18. Por medio de este poder otorgado, mis queridos hermanos y hermanas, a los apóstoles y a sus sucesores. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Y los obispos le transmiten esa sucesión a los sacerdotes en el momento de la imposición de las manos en la oración consecratoria del día de su ordenación. Por medio de este poder otorgado a los apóstoles y sus sucesores, Cristo les ha confiado el misterio de la reconciliación. Y esto no es un invento de los hombres, como muchos dicen por ahí, sino que proviene de Dios mismo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el misterio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:18. Ya concluyendo, o como conclusión de este tema que dice la Biblia sobre el pecado es la desobediencia a Dios. Cuando pecamos, no solo ofendemos a Él y perdemos la gracia, sino que nos engañamos a nosotros mismos. Pecar siempre es una gran tontería de nuestra parte y una canallada contra Dios. Cometer pecado nos hace esclavos y débiles de voluntad. Por eso debemos temer al pecado, renunciar a él y apartarnos de toda ocasión de pecado. Si ya hemos pecado, debemos arrepentirnos de corazón, hacer un firme propósito de enmienda y acudir al sacramento de la confesión. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, ojalá este pequeñito temita que dice la palabra de Dios o que dice la Biblia sobre el pecado nos sirva a nosotros. Ahora quiero compartir la historia con cada uno de ustedes. La historia del día de hoy está titulada El pecador y su socio. El pescador y su socio. Estoy todavía aquí en la mente con la palabra del pecado. El pescador y su socio. Una vez un rey organizó una fiesta y le gustaba el pescado, pero el pescado no estaba disponible. Un pescador trajo un pez y el portero lo detuvo en la puerta. El portero le dijo: te puedo permitir entrar si me das la mitad de lo que te den. El pescador estuvo de acuerdo. El rey estaba muy feliz por haber disfrutado del delicioso pescado. Entonces preguntó el precio al pescador y este respondió: 10 latigazos en la espalda desnuda. El rey se sorprendió y permitió que le dieran 10 latigazos al pescador. Cuando el pescador había recibido 5 latigazos, gritó: detente, tengo un socio en este negocio. La mitad de las ganancias irán al portero. El rey entendió la situación y le entregó una buena recompensa al pescador. El portero recibió 5 latigazos en sus espaldas desnudas y fue despedido por avariento. Moraleja, enseñanza para nuestra vida. Mis queridos hermanos, la codicia es una maldición.
La codicia es el más feo y detestable de los pecados, porque se alimenta de sus propios apetitos y nunca se sacia, y su capacidad su capacidad va aumentando en consigo mismo. Entonces, mis queridos hermanos, debemos tener mucho cuidado con la codicia. La codicia es una maldición. La codicia es el más feo y detestable de los pecados, porque se alimenta de sus propios apetitos y nunca se ve saciada, y su capacidad aumenta consigo mismo. Entonces, mis queridos hermanos, de esta pequeña historia que nos quede esta moraleja: tener cuidado con la codicia. Una persona codiciosa, qué feo, mis queridos hermanos. Bueno, mis queridos hermanos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. A las 10:30 los espero para la transmisión del Santo Rosario, uniéndonos a la invitación que el Papa Francisco nos ha hecho, que su santidad el Papa Francisco nos ha hecho a la Iglesia Universal, para unirnos hoy, 30 de mayo, en todo el mundo a rezar el rosario, pidiéndole a la Santísima Virgen el fin de esta pandemia que está azotando horriblemente la humanidad. A las 10:30, hora colombiana, nos unimos a la hora del Vaticano, donde va a ser transmitido también el Santo Rosario, dirigido por su santidad el Papa Francisco. Desde aquí, desde este oratorio, de esta casa de misión, yo también estoy transmitiendo el Santo Rosario a las 10:30 de la mañana, con la voluntad y la gracia del Señor. Así que los espero para que se unan. Manden la invitación a sus amigos que tengan en el Facebook, a sus muros, en los grupos donde usted esté, el Facebook, del WhatsApp. Mande, multiplique, conviértanse ustedes también en evangelizadores. Es que esto también es una manera de evangelizar. Si usted no necesita que salga ni de su casa, simplemente necesita que le diga en el video, compartir en un grupo, en una página, o en los amigos, o en el WhatsApp. En fin, usted comparte estos programas, estos espacios de evangelización, y así estamos siendo también evangelizadores. Mi saludo también para Tata en Brasil, que el Señor también derrame muchas bendiciones sobre ella. Pues bien, mis queridos hermanos, a las 10:30 de la mañana nos vemos. Te damos gracias, Señor, por el pan de la palabra que nos ha dado en este día. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu pan cotidiano. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado, e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como una espada de doble filo. Es como una espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Dice por ahí también, un saludo también para Felisa Velasco Pérez. Gracias, Padre, por tan hermosa predicación. Bueno, el Señor también la bendiga hoy, en este día. Entonces, a las 10:30, con la gracia de Dios, nos encontramos por este mismo medio. Una feliz mañana para todos ustedes. Un ratico que ya nos queda para volvernos a encontrar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos dentro de 35 minutos.